al Espíritu Santo que hable en nuestra vida esta noche. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, mi Dios. Rogamos que tu Espíritu Santo esté ministrando en nuestra vida en esta noche. Que tu palabra, Señor, sea como ese viento fresco en una atmósfera que se está cada día más sofocando. Que tu palabra, Señor, sea ese alimento que nuestra alma y nuestro espíritu necesitan. Señor, prospera tu palabra para aquello para lo cual la has enviado, y que cada uno de nosotros pueda dar ese fruto que permanezca para vida eterna y glorifique tu nombre. A ti sea la gloria, Señor, desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema muy importante y lo he titulado El Círculo de lo Sobrenatural. Diga conmigo, el Círculo de lo Sobrenatural. El Círculo de lo Sobrenatural. Estamos viviendo un tiempo muy especial. Yo lo llamaría un tiempo de gracia. Y gracia no es otra cosa sino un favor inmerecido. Es aquello que nos es dado y que nosotros no hicimos nada por recibirlo. Es aquello que nosotros podríamos decir no merecemos, pero que Dios desea darnos. Yo no sé cuántos de ustedes esto les provoca alegría, pero a mí me da mucha alegría saber que estoy viviendo en un periodo de gracia. Amén. Él no me paga ni me da conforme a mis hechos, sino conforme a lo que está en su corazón. Eso es maravilloso, porque si vivimos en un tiempo de gracia, estamos viviendo en un tiempo de oportunidad. Y como toda oportunidad es necesario aprovecharla. Necesitamos aprovechar este tiempo de gracia, este tiempo de oportunidad que estamos viviendo. Sabemos que cada cosa que queremos construir o establecer en nuestras vidas requerirá de ciertos ingredientes. Vamos a poner un ejemplo. Queremos terminar una carrera profesional y la iniciamos, pero nuestro deseo es ser el mejor promedio de la generación. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles serían los ingredientes para ser el mejor promedio de una generación? Estudiar. No ir a acostarse en las canchas, ¿verdad? ¿Qué más? Disciplina, sacrificio, esfuerzo, constancia, dedicación, disposición, inteligencia y ya, trabajo, constancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya ven por qué no fue el mejor promedio de su generación? Podemos poner otros ejemplos. Si queremos hacer una gelatina, ¿qué necesitamos? Agua, grenetina, si usted la quiere, de leche, azúcar, colorante artificial, natural, qué sé yo. Si queremos hacer un pastel, harina, huevo, levadura, ¿ya ves? molde. ¿Se dan cuenta? Son expertos en determinar que ciertas cosas en la vida, o para poder construir algo o poder formar algo, necesita de ciertos elementos. De forma semejante, si queremos participar de todas las cosas que el reino de los cielos provee, necesitamos primeramente el reino de los cielos en medio de nosotros. ¿Cuántos entienden esto? Si queremos que todo lo que el reino de los cielos provee se manifieste en medio de nosotros, lo primero que requerimos pues es el reino de los cielos en medio de nuestras reuniones. Pero no debemos olvidar que existen ciertos ingredientes que hacen que nos volvamos atractivos al cielo, para que de esta forma podamos captar su atención y atraerlo. Sabemos que para obtener todo lo que el reino de los cielos provee necesitamos el reino. ¿Estamos en eso de acuerdo? Pero el reino de los cielos necesita ser atraído. Y es ahí donde nos vamos a enfocar. ¿Qué ingredientes necesito yo tener para poder atraer el cielo? Es importante que tengamos algo en claro. Y debemos de recordar que el que seamos aceptos por Dios es algo que no lo provocan nuestras obras. La Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es por su sangre en nosotros. Y su Espíritu Santo es el que nos perfecciona. Pero es importante que entendamos que la forma en la cual nosotros respondemos a esta gracia determinará también muchas otras cosas. Hemos sido ya lavados con la sangre de Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu del Señor,
pero aún necesitamos manifestar ciertos ingredientes que atraerán la atención del cielo a nosotros, y el cielo finalmente nos bendecirá con la presencia del reino en medio de nosotros. Y si el reino de los cielos está en medio de nosotros, entonces todo lo que demás se ve es consecuencia de su presencia. Si el reino está, todo lo demás que sucede alrededor es consecuencia de su presencia. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de un mover sobrenatural, es importantísimo que entendamos a qué nos estamos refiriendo. Decimos que este año es el año de lo sobrenatural, pero no nos estamos refiriendo a un concepto esotérico o místico, sino más bien debemos entenderlo en el sentido de hacerle un espacio al Espíritu Santo en nuestras vidas para que Él obre en medio y a través de nosotros. Amén. Queremos que el reino se manifieste, pero el reino es un reino sobrenatural. No es un reino del orden natural, es sobrenatural. Cuando la iglesia entiende esto y atrae el reino, y el reino es establecido, entonces todo lo que a continuación comienza a suceder es producto de la naturaleza del reino. Y si el reino es un reino sobrenatural, entonces todo lo que en orden comienza a suceder cuando el reino se establece es sobrenatural. Amén. Amén. Pero todo es consecuencia de que el reino esté presente. Entonces, si nosotros queremos vivir en una atmósfera sobrenatural, necesitamos que ese reino sobrenatural se establezca. Y entonces, una vez que ese reino sobrenatural se establece en medio de nosotros, ese reino comienza a manifestar lo que es propio de su naturaleza. Y esto lo manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Entonces podemos decir que lo sobrenatural es consecuencia de un reino sobrenatural presente. ¿Entendemos eso? Entonces no podemos concebir el año de lo sobrenatural sin reino, sin un reino sobrenatural. Necesita el reino venir para que la consecuencia de su presencia sean las obras poderosas y sobrenaturales que proceden de ese reino. El Señor Jesucristo lo enseñó de esta forma. Y Él dijo lo siguiente en Mateo capítulo 12, verso 28. Él dijo así: en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa, diga conmigo, eso significa. El Señor está hablando de algo que está caracterizando su ministerio. El apóstol Pablo dice que el reino de los cielos no es cuestión de palabras, sino de poder. Y algo que caracteriza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es el poder. La pregunta obligada es: ¿qué está caracterizando a la iglesia del siglo XXI? ¿Es el poder? ¿Son las promesas al aire? ¿Es la falta de compromiso? ¿El exceso de chisme o murmuración? Si esto es el perfil de nuestra vida, no estamos viviendo en el reino. Estamos viviendo en otra cosa, pero no en el reino de los cielos. El Señor está diciendo: ustedes pueden darse cuenta que algo caracteriza mi vida. Y eso que caracteriza mi vida hace evidente que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Primero llega el reino, y con el reino se manifiesta lo que en el reino se da. ¿Entendemos eso? No podemos esperar regalo de los Reyes Magos sin que los Reyes Magos lleguen primero. Los Reyes Magos llegan primero y luego llegan los regalos. ¿Entiende eso? Para aquellos que todavía creen en eso, no quiero destrozarles su ilusión. Pero debemos entender eso. Sin reino no hay una atmósfera sobrenatural. Sin el reino de los cielos entre nosotros no hay atmósfera sobrenatural. Cuando hablamos de lo sobrenatural, no estamos hablando de tener un incremento en gritos, en tirados, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de tener un incremento en su presencia en medio de nosotros. Amén. Algo que caracterizaba el ministerio del Señor Jesucristo era el poder.
Y él dice, esto solo significa una cosa, que el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Amén. Si el reino de los cielos está en medio de ustedes, es imposible, diga conmigo, imposible, Imposible. que no haya evidencias naturales Naturales. de lo sobrenatural. De lo sobrenatural. ¿Cuáles eran las evidencias naturales que Jesús manifestaba de ese reino sobrenatural? Sanar enfermos, expulsar demonios, resucitar muertos, predicar el evangelio a los pobres, entre otras muchas cosas. ¿Qué es lo que nosotros estamos manifestando como evidencia del reino en el cual vivimos? Porque los religiosos creen que viven dentro del reino de los cielos, pero su fruto expresa todo lo contrario a aquello que produce o provoca el reino. Entonces Jesús está diciendo, una de las evidencias de que el reino de Dios está en medio de ustedes es que las obras de ese reino son manifiestas. Entonces nosotros necesitamos atraer el reino. ¿Para qué? Para que todas las cosas que Dios ha determinado hacer en medio de nuestra generación sean hechas. Hay ocasiones en las cuales nosotros estamos viviendo en medio de las peores circunstancias, en medio de las más difíciles adversidades, pero aún en medio de todas estas situaciones, nosotros debemos de recordar algo muy importante. Y acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Este debe de ser uno de los pasajes más importantes que determinen su actitud durante el 2012. Romanos 8, 28. ¿Ya lo tiene? Amén. Está en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra de Dios así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Estamos atravesando por dificultades, por adversidades. Dios ha dispuesto todas las cosas para tu bien. No me estoy refiriendo a la tribulación, a la adversidad en este momento. Me estoy refiriendo al recurso que el reino tiene para suplir tu necesidad o tu adversidad. Muchas personas entienden este pasaje de forma equivocada o de forma limitada y se conforman a vivir en un estado de miseria en lo natural, renunciando a su recurso sobrenatural. Entonces dicen, pues es que sigo enfermo o sigo pobre. ¿Y saben? El reino tiene la respuesta. Diga conmigo, el reino tiene la respuesta. Tiene la respuesta. El reino de los cielos tiene la capacidad de alterar la atmósfera natural y establecer la voluntad de Dios. No importa cuál sea la circunstancia que usted esté atravesando, que usted esté enfrentando, siempre el reino de los cielos tendrá el poder de alterar tu atmósfera y establecer la atmósfera del reino. Si nosotros nos desarrollamos dentro de la atmósfera del reino, muchas cosas en nuestra vida van a cambiar, no conforme a nuestra voluntad, conforme a su voluntad. Y entonces sabremos que estamos viviendo dentro de su perfecto propósito. De esta manera es que podemos estar seguros que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, Dios tiene un propósito. Y ese propósito va a ser completado cuando nosotros le hagamos un espacio a su reino. Y entonces todo lo sobrenatural de ese reino será establecido en nuestro orden natural. Y lo imposible será posible. Pero el reino tiene que establecerse. Si el reino de los cielos se establece en nuestra atmósfera de trabajo, si el reino de los cielos se establece en nuestra vida íntima, si el reino de los cielos se establece en nuestra iglesia, entonces la atmósfera que va a prevalecer es la atmósfera de aquello que gobierna. ¿Qué gobierna en tu vida íntima? Celos, pleitos, iras, contiendas, malas palabras. ¿Qué gobierna en tu vida? Eso es lo que provoca la atmósfera en la que tú te desarrollas. Pero si el reino se establece
entonces la atmósfera que prevalecerá es la que el mismo reino produce. Por eso es que cuando le abrimos nuestro corazón al Señor y nacemos de nuevo, la gente dice de inmediato: ¿qué te pasó? Veo algo diferente en ti. ¿Por qué? Porque hubo una atmósfera que se estableció por encima de la atmósfera que antes predominaba. Y entonces la gente puede percibir ese cambio en tu vida. Pero necesitamos hacerle un espacio al reino. La pregunta entonces es: si el reino es tan importante, si el reino es tan necesario, ¿qué puedo hacer yo para atraer el reino? Entienda esto: lo sobrenatural es como la fragancia de Dios. Necesito atraerlo para entonces disfrutar su fragancia. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo, ya se los puse en alguna ocasión. ¿Alguno de ustedes alcanza a percibir mi fragancia desde aquí? ¿No? ¿Quién quiere participar? Voy a pedirle a mi Edeka. Ven, por favor, Noemí. Entonces, Noemí se va a acercar a mí. Es la iglesia. A medida que se acerca, empieza a provocar al cielo y el cielo responde. El cielo nunca se va a quedar completamente estático y diciendo: hazlo todo tú. El cielo responde a lo que la iglesia provoca. Entonces la iglesia comienza con reuniones de oración intensa, comienza con un tiempo de adoración real, verdadero, profundo, íntimo, y entonces el cielo comienza a responder y comienza a haber una cercanía, y la evidencia de mi persona es mi fragancia. La fragancia de Dios es lo sobrenatural. ¿Quieres milagros? ¿Quieres sanidades? ¿Quieres un mover especial en tu vida? Necesitas atraer el cielo a tu vida. Necesitas abrirle un espacio al reino en tu vida. Si le abres un espacio al reino, entonces la consecuencia de su presencia entre nosotros es lo sobrenatural. No hay nada más que tengamos que hacer. No es en nuestro esfuerzo, nuestra capacidad. Es solo tenerlo a Él. ¿Amén? Amén. Gracias. Entonces, en mi caminar con el Señor, en mi caminar en el ministerio, he descubierto que necesitamos por lo menos 3 ingredientes esenciales para poder atraer el reino a nuestra vida. No voy a hablar del amor de Dios, dado que es algo que procede de Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no voy a incluir como ingrediente el amor de Dios, porque todo lo que Dios hace, lo hace por causa de su amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué motivó a Dios a enviar a su Hijo al mundo por nosotros? Su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, llenos de imperfecciones, llenos de deficiencias, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Qué motivó a Dios a entregar a su Hijo? Por usted y por mí, su amor. Pero, recuerden, estamos viviendo en un periodo de gracia, donde nosotros estamos disfrutando de aquello que no merecemos, pero que Dios quiere darnos. Y entonces sí es importante entender que nosotros somos aceptos a Él por medio del amado, que es por medio de la sangre de Cristo que somos presentados justos delante de Dios, y es por medio del Espíritu Santo que hemos sido apartados para Él. Pero ¿qué debo de hacer yo, iglesia, para cautivar el corazón de Dios? ¿Cómo respondo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo puedo provocar el corazón de mi amado? Entonces es ahí donde necesito y quiero que nos enfoquemos en aquello que debemos hacer y tener en nuestra vida para provocar el reino. Y quiero hablarles del círculo de lo sobrenatural. Este círculo de lo sobrenatural, para mí, debe de tener 3 elementos. 3 elementos que interactúan entre sí constantemente. Pero que para mí, el principal es el ingrediente de la expectativa.
Diga conmigo, expectativa. Es importante que nos demos cuenta que sin expectativa nada sucederá. Como lo mencionamos el día domingo, no importa cuántas oportunidades puedan estar delante de nuestros ojos, si los ojos de nuestra actitud están cerrados. Puedes tener ante tus ojos un mover fresco del Espíritu Santo y no poderlo aprovechar en tu vida porque no tienes la actitud correcta. No tienes expectativa de algo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. Cuando nosotros carecemos de expectativa, nosotros le estamos cerrando las puertas al cielo para obrar en nuestra vida. En otras palabras, le estamos diciendo al Señor, no hay un espacio para ti en mi agenda, en mi rutina, en lo que mi religión o mi denominación dice. Y sabe una cosa, algo que nunca debiéramos de olvidar, es que el pastor de la iglesia es Jesucristo. No la denominación, no la organización, no el hombre, es Jesucristo, quien pagó el precio justo por cada uno de nosotros. Por eso es importante que entendamos que para traer el reino de los cielos y comenzar a experimentar lo que el reino produce, necesitamos estar expectantes. Diga conmigo, expectantes. El Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos le pertenecía a aquellos que son como niños. Y un niño, cuando le haces una promesa, debes de estar dispuesto a cumplírsela, porque Él está esperando que lo cumplas. ¿Sabes? No tiene que ver con la promesa. La expectativa en el corazón de un niño no tiene que ver con la promesa. Tiene que ver con la persona que hace la promesa. Él no está pensando si lo que le prometes es demasiado difícil o demasiado fácil, demasiado costoso o demasiado económico. Él está poniendo su esperanza y expectativa y fe en ti. Por eso es importante que nosotros tengamos presente todas y cada una de las promesas que Dios nos da en su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque de esta forma es que nosotros podemos mantener siempre una actitud expectante de lo que Dios va a hacer. Cuando tú dejas de apoyarte en la palabra de Dios y comienzas a ver las circunstancias, comienzas a perder la expectativa y te comienzas a secar, comienzas a morirte. Porque ya no estás poniendo tu atención o tus ojos bien puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ya estás poniendo tus ojos y tu atención en las circunstancias. Para un niño es válida la promesa de acuerdo a aquel que se lo ha hecho. Si se lo hace un extraño, posiblemente por un momento lo mantengas emocionado, pero después dirá vamos. Pero si se lo hace alguien importante para él y no cumple, puede ser que esto lo marque de por vida. Por eso es tan importante que usted se apoye en las promesas de Dios. Los hombres fallamos, pero Dios nunca falla. Amén. Dios nunca falla. Amén. 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 Un niño puede permanecer mucho tiempo motivado y expectante de aquello que les hemos prometido. Cuando el ser humano falla, entonces eso trae dolor al corazón y esto comienza a mermar nuestra expectativa. ¿Por qué es importante que estemos expectantes? Porque la expectación es aquello que comienza a despertar el interés del reino por visitarnos. ¿Recuerda usted cuando Jesús estuvo en Nazaret? Esta palabra en la Escritura nos dice que en Nazaret nadie estaba expectante de la visita de Jesús. Todos lo menospreciaban. Es el hijo del carpintero. ¿De dónde acá ahora sale con enseñanzas o sale con poderes milagrosos? Por favor, yo lo conocí cuando era un niño. Lo menospreciaban. Pero la Biblia nos dice que cuando Jesús sale de Nazaret y se dirige a Genezaret, la gente inmediatamente lo reconoció. Y se soltó ahí uno de los más grandes avivamientos en la historia del ministerio de Jesús. Entonces necesitamos nosotros generar una atmósfera que atraiga el reino. Y esa atmósfera tiene como ingrediente principal y esencial la expectativa. Cuando yo vengo a alabar a Dios, debo de venir con expectativa. Cuando yo vengo a adorar a Dios, debo de venir con expectativa.
expectativa. Todo lo que hago para Él, debo de hacerlo con expectativa. Amén. Porque entonces mi experiencia va a cambiar dramáticamente. No es lo mismo disfrutar de un mensaje bíblico así que así. Para aquellos que no saben, en el teclado esto lo hacemos como una carita de sorpresa. O una carita de no me gusta. ¿Cómo está usted en este mensaje? A ver a qué hora acaba. No tienes expectativa. No estás recibiendo nada de Dios. Pero cuando tenemos una actitud de sorpresa y decir, ¿qué más, Dios? En serio, hasta ahora entiendo ese pasaje. Quiero que me reveles más de ti. Entonces estamos teniendo una actitud completamente diferente. Y la experiencia en la casa de Dios, la experiencia en la presencia del Rey es abismalmente distinta. Amén. Es una lástima cuando ustedes están en la presencia del Rey y están durmiéndose. Gloria a Dios por la gracia y gloria a Dios por su misericordia y gloria a Dios que no soy Dios, porque créanme, ya hubiera dicho guardias. Es una falta de respeto no tener expectativa cuando estamos ante el único Dios verdadero y sobrenatural. Amén. Entonces tenemos que venir a esta casa con una verdadera expectativa. La música no es para ti. Ay, es que esa no me gusta. Es para Él. Tu expectativa debe de ser agradarlo a Él. Ay, es que ese hermano no predica bien. Es que debes de recibir la palabra del Señor en el medio que venga. Imagínense usted, Pedro, esperando que el gallo cantara las mañanitas. No, hasta que cante las mañanitas caerá convicción en mí. Nada más hizo un grito ahí, todo desafinado, y punto, cayó convicción. Pero nosotros estamos muchas veces careciendo de expectativa. Y usted no debe de perder la expectativa. Si pierde la expectativa, pierde la posibilidad de atraer el reino. Amén. Considere lo siguiente. Para mí, expectativa es aquella emoción íntima que hay en nuestro corazón que nos afirma en la posibilidad de tener aquello que deseamos. Usted quiere algo, pero en su presente es imposible. Pero algo en lo más íntimo de su ser le dice, eso es para ti. Esa chispa, ese pequeño ingrediente que le da posibilidad a lo imposible, provoca en usted una emoción. Eso es expectativa. No necesitas tenerlo. Todo comienza con un deseo. No necesitas ser ya tuyo, pero debes de tener expectativa de aquello que Dios va a hacer. Tal vez vienes con una necesidad financiera muy fuerte, o una necesidad física, o una necesidad emocional o espiritual. Muchas personas hoy día en la iglesia del siglo XXI salen igual que como entraron de sus iglesias, no porque Dios no quiera sanarlos, no porque Dios no pueda sanarlos, no porque le falte al pastor unción o capacidad para ministrar, es porque al pueblo le falta expectativa. Y usted no está viniendo con la expectativa para adorar a Dios, usted está viniendo con apatía, como si hiciera un favor a Dios. Y créame, no le estamos haciendo un favor a Él. Nosotros somos los que principalmente resultamos beneficiados. Amén. Así que tenemos que venir con expectativa de qué va a ser hoy Dios. Amén. Hay quien dice, no, hoy es día de reunión. Vamos, si no, el pastor va a llamarnos mañana. Tu falta de expectativa te priva de lo sobrenatural. Cuando ya no tienes expectativa de algo, comienzas a enrolarte en la monotonía. Y
la monotonía siempre aburre, y lo que aburre cansa, y lo que cansa fastidia, y lo que fastidia no lo deseas, y si no lo deseas tiendes a desechar. Todo ese proceso comienza a darse cuando carecemos de expectativa. Por eso cuando venimos a la casa de Dios tenemos que venir expectantes. ¿Qué va a hacer Dios hoy? ¿De qué me va a hablar hoy Dios? ¿Cómo puedo yo agradarle? ¿Qué puedo hacer para atraerlo, para cautivarlo? Si queremos que los milagros, las señales, las liberaciones comiencen a suceder, el reino tiene que estar. El reino es esencial para lo sobrenatural, pero para traer el reino yo necesito primeramente tener expectativa. Cuando no tenemos expectativa, nuestro corazón comienza a afectarse y comienza a perder la esperanza. Cuando nosotros tenemos expectativa, el corazón comienza a producir esperanza. ¿Y sabe una cosa? La esperanza es sumamente vital. ¿Por qué? Porque la esperanza es aquella capacidad de esperar obtener aquello que aún no tenemos. Y la esperanza es lo que alimenta nuestra fe. No tengo esperanzas, difícilmente tendré fe. Necesito tener una expectativa, aunque sea pequeñita. Esa expectativa le abrirá espacio a la esperanza, y la esperanza alimentará su fe. Entonces el círculo de lo sobrenatural se da y comienza a trabajar como los engranes de un reloj. Pero todo comienza teniendo expectativa. ¿Qué quiere hacer Dios? Vamos a poner algunos ejemplos. Jeremías capítulo 29 verso 11 dice: porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios comienza soltándonos una promesa, y estamos nosotros inmersos en nuestros problemas, en dificultades, y Dios te dice: hey, un momento, estás viendo aflicción, estás viendo enfermedad, estás viendo pobreza, estás viendo tribulación, está bien, pero quiero que sepas una cosa: mis pensamientos para ti son pensamientos de bien y no de mal. Amén. Esas palabras traen a nuestro corazón una promesa, que Él quiere nuestro bien. Nos apoyamos en esa promesa, y entonces en nuestro corazón surge la expectativa. ¿Cómo Dios cambiará este desierto en un bosque? ¿Cómo cambiará Dios este sequedal en un manadero de agua? ¿Cómo lo hará? Estoy expectante. Él ya lo prometió, pero ¿cómo lo va a hacer? Esa expectativa de esperar algo que aún no tienes, que aún no ves, te da espacio en tu corazón para la esperanza, y la esperanza comienza a alimentar tu fe. Entonces el pasaje dice: porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces Él quiere que en tu corazón haya esperanza, aún en medio de la tribulación, y quiere que esa esperanza fortalezca tu fe para que puedas hacer el futuro que Él tiene para ti. Pero necesitamos abrirnos en nuestro corazón a creer que buenas cosas de Dios hay para nosotros. Amén. Mira, acompáñame a Hebreos capítulo 11, verso 11. Hebreos 11, 11. Cuando lo tenga, glorifique a Dios. Amén. ¿Cómo se glorifica a Dios? Gloria a Dios. Eso. Hebreos 11, 11. Dice la palabra de Dios así: por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos
porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Dios le suelta una promesa y le dice: te daré descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, tan vasta como la arena del mar. Y este hombre no está considerando su realidad. Su realidad es que él ya está viejito. Dice la palabra de Dios, fíjese, verso 12: así que de este solo hombre ya en decadencia. Pablo dice que el cuerpo de Abraham era como de un hombre casi muerto. Imagínense cómo estaba el hombre. Ya estaba viejito. Pero no consideró su condición, ni la condición de las circunstancias que le rodeaban, porque sabía quién le había hecho una promesa. En relación a este que había hecho la promesa, su corazón estaba lleno de expectativa. Imagínese a Abraham ya quizás sin dientes, viejito, pasita. Y diciendo: voy a tener muchos hijos. Cualquiera le hubiera dicho: oiga, usted ya debería mejor de irse a un asilo y tener una vida más relajada que estar pensando en hijos. Pero él tenía presente a alguien que le había hecho una promesa. Y sabía que ese alguien no podía fallar. Y ese alguien traía en su corazón expectativa. Y esa expectativa provocaba en su interior esperanza. Y esa esperanza alimentaba su fe. El problema a veces es que no estamos teniendo expectativa. Nos está faltando tener esa esperanza y nuestra fe está cada vez más débil. Sabemos que la fe es el ingrediente más eficaz para atraer el cielo, porque solo a través de ella es que podemos agradar a Dios. La Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos de la fe para poder atraer a Dios. Amén. Amén. Porque de esta forma nosotros le agradamos. Entonces podemos decir que si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos esperanza y porque en nuestro corazón tampoco hay expectativa. Entonces, como comenzamos a sumergirnos en un círculo vicioso de monotonía y aburrición. No levante su mano, pero ¿a cuántos de ustedes, aquellos que me escuchan, les ha aburrido ya su vida cristiana? Si fueran realmente honestos, un alto porcentaje levantaría su mano y diría: a mí me aburre mi vida cristiana. ¿Y sabe por qué le aburre? Porque no le está viviendo conforme al modelo de la Escritura, le está viviendo de acuerdo a sus modelos religiosos. Por eso le aburre, porque le está viviendo según sus métodos, según su forma, y no según la vida plena que procede de Cristo. El Señor Jesucristo dijo que Él había venido para que tuviésemos vida, y vida en abundancia. Satanás es un ladrón, es un asesino. Él no viene sino para matar, robar y destruir. Y Él quiere que usted carezca de expectativa, porque sabe que si usted carece de expectativa, entonces todo lo va a ver del mismo color. No va a esperar nada del cielo. Así como usted llega a la reunión, así se va. E incluso muchas veces más cansado todavía. Pero cuando venimos con expectativa, no importa que hayamos tenido un día pesado en el trabajo o que hayamos hecho de traslado 2 horas en el tráfico, llegamos y comenzamos a renovar nuestra vida, porque Él es todo para nosotros. Y nuestra expectativa comienza a provocar algo nuevo en nosotros que incrementa la esperanza e incrementa la fe. Y entonces salimos renovados. Pero cuando carecemos de expectativa, esperanza y fe, entonces todas las cosas comienzan a complicarse. Por eso es importante que consideremos esos 3 ingredientes y requerimos añadirlos a nuestro diario vivir. Amén. Miren, considere lo siguiente: Marcos capítulo 5 versos 25 al 34. Búsquenlo por favor en su Biblia.
Marcos capítulo 5. Este pasaje ya lo hemos trabajado bastante, pero es una historia fascinante, una historia preciosa. Hay tantas cosas que extraer de esta historia que yo pienso que aunque predicara solo de este pasaje todo el año, cada predicación obtendríamos algo nuevo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Marcos capítulo 5 a partir del verso 25 al 34. Antes de que le demos lectura al texto sagrado, considere lo siguiente. Si añadimos a nuestra vida expectativa, esperanza y fe, todo en ella y en torno a ella, es decir, nuestra vida, va a experimentar los efectos que solo el reino de los cielos produce al ser atraído. Entonces lo sobrenatural se hace parte de lo natural. Pero necesitamos tener expectativa, esperanza y fe. ¿Ok? Teniendo esto en claro, vamos a analizar el pasaje. Marcos capítulo 5, versos 25 al 34. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Conocemos un poco del contexto de la historia de esta mujer, aunque entra en escena diciéndonos que tiene un padecimiento de flujo de sangre, de acuerdo al contexto de los mandamientos y las ordenanzas de la ley del Señor. Esta mujer debía de ser considerada por sus compatriotas como una mujer impura. Eso había traído muchas complicaciones a su estilo de vida, en lo social, en las relaciones, en lo espiritual. Incluso yo siento que esa mujer en algún momento de su vida se sintió rechazada por Dios. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido abrumados por circunstancias directamente adversas y que nos están afectando de forma significativa? Esa mujer se sentía de esa manera. Ahora, no era una situación que ya ella hubiese experimentado solamente por una semana, 2 semanas, 5 semanas, 10 meses, 2 años, 3 años. La Biblia nos habla que ella llevaba ya así 12 años. El número 12 en la Biblia nos habla de un valor significativo, importante. Ya era algo significativo en su vida, este malestar. Y la Biblia nos dice en el verso 26 que ella había sufrido mucho. Diga conmigo, sufrido mucho. Las circunstancias adversas comienzan a desmotivar, comienzan a hacernos sentir inadecuados, comienzan a hacernos sentir incapaces de poder ver un nuevo horizonte. Y esto comienza a convertirse en una tormenta en el corazón. Esa mujer se sentía malentendida, incapaz de que alguien pudiera compartir su carga, se sentía de muchas formas relegada y rechazada. Además de todo esto, la Biblia nos dice que ella había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Y el verso 27 nos dice que cuando oyó hablar de Jesús, diga conmigo, oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. No es simplemente que haya escuchado, Jesús va a venir. Cuando ella escuchó, Jesús pasará por este camino, ella en su mente tenía presente quién era Jesús. Sabía que este hombre había resucitado muertos, liberado endemoniados, dado de comer a multitudes. Era un hombre que se movía en lo sobrenatural. Ella quería que eso sobrenatural que había en Jesús fuese parte de lo natural que había en su vida, porque sabía que si había un choque de atmósferas, la atmósfera que prevalecería sería la atmósfera del reino sobrenatural. Y entonces todo lo que produciera esa atmósfera sería en contexto a la naturaleza del reino. ¿Entienden? Amén. Ahora, esta mujer, por esta razón, tuvo expectativa. Y ella dijo, yo sé que lo que hay en él puede afectar lo que hay en mí. Ella no tuvo una actitud de, pues qué bueno que venga, aquí esperaré. No, ella se movió del lugar. La expectativa
hará que te muevas del lugar. Amén. La expectativa hará que comiences a desear nuevas cosas de Dios. La expectativa hará que comiences a buscar nuevas cosas de Él. Tu expectativa te moverá del lugar. Hay personas que nunca cambian de actitud. Se les predica, se les enseña, se les instruye, se les dice, se les repite, se les recuerda, se les avisa, y no cambian. El problema ya no está en el mensaje, el problema está en su corazón. Un corazón carente de expectativa. Un corazón carente de querer algo fresco y algo nuevo de Dios. Ella podría y tenía todos los argumentos para decir, ¿para qué intentarlo una vez más? Si con aquellos que les pagué no me dieron resultados, ¿qué puedo esperar de este que ni siquiera tengo ya dinero para ofrecerle algo a cambio de mi sanidad? Ella tenía muchas circunstancias en contra, pero nunca cesó su expectativa. Llevaba 12 años en una cárcel que era su propia vida. Imagínate cómo se sentía. Viviendo una vida que en realidad no era su vida. Haciendo todo lo que ella no quería hacer. Y cuando Jesús se acerca por ahí, algo en su corazón comienza a arder como una chispa que trae a su vez esperanza. Y si lo intentas con Jesús, he escuchado que Él le da la vista a los ciegos, que Él hace hablar a los mudos, que Él levanta a los paralíticos, que sana a los enfermos. Y si lo intentas con Jesús, y su mente decía, ¿y si me rechaza? ¿Y si Él después de esto me reprende? ¿Y si no pasa nada? A veces pensamos que toda la gente en la Escritura actuaba como por inercia, pero no, señores, ellos tenían las mismas luchas que nosotros. Santiago dice que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y ese hombre hizo descender fuego del cielo tantas veces se le pegaba la gana. Porque era un hombre con expectativa. Había ideas, pensamientos en la mente de esta mujer que le decían, mejor quédate donde estás. Para ser una vez más rechazada, mejor quédate donde estás. Pero en su corazón comenzó a crecer la expectativa. Y ella dijo, aunque mis circunstancias me dicen que para qué intentarlo una vez más, yo he sabido que ese hombre, a aquel que a él viene, él no le echa fuera. Amén. Yo sé que ese hombre, al de corazón contrito y humillado, no desprecia jamás. Amén. Eso comenzó a generar expectativa en esta mujer. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y la Biblia nos narra su pensamiento. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Esta mujer tenía expectativa, tenía una esperanza creciente y su fe estaba desarrollándose de una forma especial, fuerte y aceleradísima. Entonces, dice la palabra del Señor que lo tocó y dice el verso 29, al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Esa mujer toca la atmósfera del reino, porque Jesús se mueve en la atmósfera del reino. Recuerden el pasaje que leímos al principio. Si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, eso significa que el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Amén. Jesús se mueve en la atmósfera del reino.
Y cuando esta mujer lo toca, tiene un encuentro con la atmósfera del reino, la atmósfera del reino responde a su expectativa. Entonces la atmósfera del reino se impone ante su atmósfera circunstancial. Y esa atmósfera provoca lo que es propio de dicha naturaleza. En el reino no hay enfermedad. Tocó a una mujer enferma y la sanó. Entonces esta mujer comenzó a moverse en lo sobrenatural solo porque en su vida hubieron 3 ingredientes básicos para atraer el reino: expectativa, esperanza y fe. En cada reunión que nosotros vengamos debemos de tener esa expectativa, esa esperanza, esa fe. Muchas veces les he dicho, yo quisiera que ustedes fueran una iglesia más despierta. Casi me encantaría predicarle a personas de color que están siempre invitando y Yo sé que ustedes son latinos, pero eso no significa que no tengamos expectativa. Y máxime si vamos, ya llevo yo tiempo diciéndoles despierten. Si me arrulla mi predicación, dígame, pero despierte. Usted tiene que ser una persona más prendida cuando predico. Amén. Si grabáramos eso, sí me dormirían. Amén. Amén. Sí, usted y tiene que aplaudir y darle la gloria a Dios. Le pongo un ejemplo. Voy a llamar a alguien aquí. Cuando llame a esa persona, ustedes van a hacer ¿ok? A ver, venga Manuel. Ven, a ver qué pasa. Regresa a tu lugar. Hasta algunos tienen chavo la pena. Ahora, cuando yo lo llame, ustedes le van a dar el mejor aplauso y la mejor porra y lo mejor que puedan. ¿Está bien? A ver, ven Manuel. La pregunta obligada: ¿en cuál de esas 2 atmósferas te gustaría quedar? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo se va a quedar con nuestra apatía? No. Ya Dios, ya hablaste demasiado. Los frijoles se me están quemando. Yo no sé, pero antes de que digas amén, yo me voy. ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a traer el reino si estamos con nuestra carencia de expectativa? Pero si estamos, sí Dios, háblame, dime, ¡wow! Sí Señor, esa es revelación. Vamos, ¡oh, qué increíble! El cielo te da más. Amén. Y tocó a Jesús, y cuando hubo un choque de atmósferas, la atmósfera del reino de los cielos prevaleció sobre la atmósfera de lo natural. ¿Entendemos eso? Ahora fíjense lo que dice la Escritura. Verso 30. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Esto me impresiona porque Jesús está caminando y esa mujer lo toca. Y Jesús siente que algo extrajeron de él. Alguien me tocó. Hubo un choque de atmósferas y lo sentí. La gente te está oprimiendo, le decían sus discípulos. Sí, pero nadie ha extraído nada. Alguien extrajo algo. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Sin permiso. Tomó algo sin permiso. Gracias. Porque Dios así lo hizo. Esa mujer no lo merecía, pero él quería darlo. Ella simplemente aprovechó la oportunidad de que él estaba cerca y con su expectativa, su esperanza y su fe, algo en lo sobrenatural sucedió.
sucedió, de modo que pudo experimentar el poder de Dios en su carne misma. Y fue algo que ella tomó sin permiso, pero que la gracia le concedió. Algo que ella no merecía, pero la gracia le daba. No merecemos, ni hemos hecho nada para tener un mayor nivel de unción, ni hemos hecho nada. No podemos hacer a Dios deudor. No podemos decirle: Dios, hemos tenido una cadena de 90 días de ayuno y oración. Dios, hemos hecho evangelismo, hemos hecho obra social. Nunca haremos a Dios deudor. Pero todo lo que Él quiere darnos, nos lo dará por su gracia. Pero lo único que tú tienes que tener es expectativa, creer que Él puede darte lo que quiere. Jesús quería saber, digan conmigo, Jesús quería saber. Cuando una iglesia es provocativa y cuando una iglesia tiene expectativa, esperanza y fe y atrae al reino, el reino quiere saber dónde vertirá lo siguiente. Jesús quería saber. A Jesús no le bastó con decir: bueno, pues alguien tuvo un milagro, bien, sigamos. No, Él dijo: ¿quién? ¿Quién fue? Ustedes son todas las iglesias de la República Mexicana y algunas incluidas en el extranjero. Y Él dice: ¿quién? ¿Quién? Que sea portadores de bendición, Distrito Federal, la que diga: tú fuiste. No lo merecías, no hiciste nada para tenerlo, pero tu expectativa te abrió una puerta para que las atmósferas tuvieran un intercambio y entonces prevaleciera lo sobrenatural. Dice la Biblia que Jesús siguió mirando. Qué maravillosa palabra. Él sigue contemplando hasta que sea evidente que tú estás consciente de que algo pasó contigo. Él lo hace, pero hasta que no estás consciente de que algo pasó, entonces puedes dar gracias. Hasta que estás consciente de que algo pasó, puedes dar gracias. Esa mujer sintió que algo la tocó, pero sabía que su flujo había cesado, que su dolor, que su vergüenza había terminado. Y Jesús estaba expectante, viendo quién recibió. Jesús no estaba con una cara modesta diciendo: ¿quién me tocó? Jesús estaba contento y diciendo: ¿quién? ¿Quién? Permítame la expresión. ¿Quién me voló un milagro? ¿Quién fue? Y esta mujer, verso 33, estaba tan apaleada por las circunstancias, por la vida que vivía, que dice la Biblia: la mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando en miedo. ¿Qué esperaba? A un Jesús religioso que le dijera: ven otro día que seas sanada y no el sábado. Eso le dijeron a Jesús. Ella estaba esperando que la gente la tratara, que Jesús la tratara como la gente la había tratado. Tenía miedo, pero cuando vio el rostro de Jesús, cuando tuvo un encuentro con Jesús, su precepto, su prejuicio, sus conceptos cambiaron, porque Jesús le sonrió y Jesús le dijo: cuéntame, ¿qué pasó? Y dice la Biblia que ella le confesó toda la verdad. Ella le dijo: cuando supe que venías, algo en mi interior me decía: este es el día de tu milagro. Este es el día de lo sobrenatural para ti. No te detengas. Tenía luchas, no quería hacerlo, pero la esperanza fue creciendo dentro de mí y algo me impulsó a hacerlo. No lo pude controlar. Rabí, perdóname. Y Jesús, sonriendo, le dijo: hija, tu fe te ha sanado.
olvida todo lo que antes sufriste y vive tu nueva libertad. Cuando le damos espacio a lo sobrenatural, las cosas del reino comienzan a establecerse en nuestra atmósfera natural y todo en derredor comienza a verse alterado. No conforme a nuestro gusto, no conforme a nuestro deseo, conforme a su perfecta voluntad. Amén. Pero siempre su perfecta voluntad será lo mejor para usted y para mí. Lo importante no es resignarnos y malentender el hecho de que pues Dios ha dispuesto todas las cosas para el bien de los que le amamos. Y si estoy pasando por enfermedad, por pruebas, por escasez, pues me voy a aguantar. Eso tiene otro contexto y también bíblico. Pero en esta aplicación debemos entender que esas todas las cosas que han sido dispuestas para nuestro bien son las que el reino trae. Porque el mundo es injusticia, pero el reino es justicia. Amén. Y tal vez en el mundo y en lo natural estás experimentando injusticia, pero si el reino viene, la justicia aplastará la injusticia. Gloria a Dios. Amén. Y la salud aplastará la enfermedad, y la prosperidad aplastará la escasez. Amén. Y la bendición aplastará la maldición. Pero tenemos que meternos al círculo de lo sobrenatural. Ser una iglesia con expectativa, con esperanza y fe. Amén. Sabernos especiales para Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué es especial? No porque vas a la iglesia los domingos, no porque te congregas entre semana, no porque ofrendas o haces obras de caridad. Eres especial para Dios por la sangre de Jesús sobre mí, por el sello de su Espíritu Santo sobre mí. Eres especial para Dios solo por el hecho de que estás en su reino. Amén. Ponte de pie y dale un aplauso. ¡Aleluya! Maravilloso eres tú, Jesús. Precioso, santo. Nadie como tú, Señor. Aleluya. Levante sus manos al cielo y digámosle a Dios: Padre, esta noche pedimos que sacudas nuestro corazón y quites de nosotros todo tradicionalismo, toda religiosidad, toda monotonía, y que podamos juntos caminar en el fluir de tu Espíritu Santo. Trae a mi corazón una expectativa renovada de lo que tú puedes hacer hoy, de lo que tú harás mañana. Habla a mi vida, restaura. Tal vez ahora, por las circunstancias, mi odre se ha resecado, se ha cuarteado, se ha envejecido. Pero te pido, restaurame, que no pierda la expectativa de que tú harás cosas nuevas en mi vida y a través de mí. En el nombre de Jesús, tengo presente tu promesa y tengo expectativa, no solo por la promesa, sino por aquel que la hizo